Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy, amigos, estoy súper emocionado de hablarles de algo que, créanme, ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco. Prepárense porque la noticia es explosiva. Y sí, como leyeron en el título, vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Pero, ¿qué ocurre? ¿Por qué tanto revuelo? Bueno, la fecha es el 11 de septiembre de 2025. Sí, ya sé que estamos hablando de una fecha en el futuro, pero imaginemos, por un momento, que somos corresponsales de noticias del futuro, listos para desentrañar un misterio que ha dejado a todos boquiabiertos. La noticia que ha saltado a la palestra es una que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Can Yaman y Demet Özdemir, dos de los actores más queridos y admirados de Turquía, nos han sorprendido a todos. Y antes de que me lancen tomates, déjenme explicarles. No es un simple rumor. No es una especulación más de las revistas de farándula. Estamos hablando de algo que ha trascendido. Algo que ha roto el Internet. Y para que entiendan la magnitud, pensemos por un momento en la fascinación que siempre ha existido en torno a esta pareja. Can Yaman, con su carisma arrollador y su físico espectacular, ha conquistado corazones en todo el mundo, especialmente con sus papeles en series como Erkenci o Dolunay. Su presencia en pantalla es magnética, y sus fans son legión. Su sonrisa, su mirada, su forma de interpretar personajes complejos, todo ello lo ha convertido en un ídolo global. Recordemos sus intensos trabajos de actuación, como en Bay Jail, donde demostró una vez más su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Sus proyectos internacionales, como Sandokan, han consolidado su posición como estrella de primer nivel, traspasando fronteras y conquistando nuevos públicos. Su esfuerzo por perfeccionar sus habilidades actorales, su dedicación al trabajo y su incansable búsqueda de nuevos retos son dignos de admiración. Y no podemos olvidar su faceta como empresario, con sus propios proyectos y su constante ambición por crecer profesionalmente. Y Demet Özdemir, Demet. Una actriz talentosísima, con una belleza natural que cautiva y una capacidad para interpretar personajes complejos que la hacen inolvidable. La hemos visto brillar en Erkenci junto a Can, por supuesto, y en otras producciones que han consolidado su estatus de estrella. Su sensibilidad, su carisma y su innegable talento la han convertido en una de las actrices más queridas de Turquía. Recordemos su papel en Doğduğun Kaderindir, donde demostró su capacidad para interpretar roles dramáticos con una profundidad asombrosa. Su versatilidad la ha llevado a experimentar con diferentes géneros y personajes, demostrando su capacidad de adaptación y su compromiso con cada proyecto. Su trabajo en campañas publicitarias, su elegancia y su estilo inconfundible la han convertido en un referente de moda e inspiración para muchas mujeres. Su compromiso con causas sociales, su defensa de los derechos de las mujeres y su activismo en favor de la infancia son ejemplos de su gran corazón. Juntos en Erkenci encarnaron a una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Su química era innegable, palpable. La forma en que se miraban, la complicidad que transmitían, era fuego puro. Y claro, el público soñaba con que ese amor traspasara la pantalla. Los rumores, las especulaciones, las ilusiones. Todo se intensificaba con cada foto, cada entrevista, cada gesto. La magia que emanaban Sanem y Can, los personajes que interpretaron, se extendía fuera de la pantalla, creando una conexión especial con los espectadores. La serie, con su trama romántica y divertida, se convirtió en un fenómeno social, generando un impacto cultural que perdura hasta hoy. El éxito de Erkenci no solo se debió a la química entre los protagonistas, sino también a la calidad de la producción, la originalidad de la historia y la conexión que establecieron con el público. Pero a pesar de todo el fervor, la realidad fue otra. Cada uno siguió su camino con sus proyectos, sus parejas, sus vidas. Y aunque siempre existió un cariño especial entre ambos, parecían destinados a seguir caminos separados. Las fans con el corazón roto aceptaron la situación, deseando lo mejor para ambos, pero sin dejar de soñar con un reencuentro. La prensa, siempre atenta a los detalles, analizó cada movimiento, cada publicación, cada gesto, en busca de pistas que pudieran indicar una posible reconciliación, aunque sin éxito. La vida de ambos siguió su curso con altibajos, éxitos y fracasos, pero sin dejar de ser objeto de interés público. Y entonces llega el 11 de septiembre de 2025. Y la noticia cae como un rayo. La noticia es que Can Yaman y Demet Özdemir están juntos.
Oficialmente. Públicamente. Imagínense la locura. Los titulares de los periódicos, las redes sociales colapsadas, los foros de fans explotando de emoción. ¿Cómo? ¿Sucedió? ¿Cuándo comenzó? ¿Cómo lograron mantenerlo en secreto? Esas son las preguntas del millón. El impacto fue inmediato, global. Las portadas de las revistas de farándula de todo el mundo se llenaron con sus fotos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, sorpresa y alegría. Los hashtags relacionados con la pareja se convirtieron en tendencia mundial. Los medios de comunicación se volcaron en el análisis de la noticia, buscando cada detalle, cada pista, cada indicio que pudiera explicar este inesperado reencuentro. Y aunque, por supuesto, no tenemos una bola de cristal para predecir exactamente cómo se desarrollará esta historia en el futuro, podemos especular y analizar los hechos, las personalidades y el contexto para intentar comprender mejor lo que pudo llevar a esta inesperada unión. Primero hablemos del factor nostalgia. Herkenci Kuş marcó un antes y un después en las carreras de ambos actores. Fue un punto de inflexión, un trampolín a la fama internacional. Y para muchos la serie representó una época de alegría, romance y sueños. El simple hecho de que Can y Demet volvieran a estar juntos, de alguna manera, revive esos sentimientos. Es como si el universo al final, quisiera darles el final feliz que muchos anhelaban. La serie sigue siendo vista y comentada por millones de personas en todo el mundo. Las escenas más icónicas, los momentos más románticos, las frases más memorables, son recordadas y compartidas constantemente en las redes sociales. La nostalgia por Herkenci Kuş es un sentimiento fuerte, que sigue vigente en el corazón de sus fans. La posibilidad de que esa magia, esa química, esa conexión, pudiera renacer en la vida real, era algo que muchos esperaban con ansias. Segundo, la madurez. Ambos actores han crecido, han evolucionado. Han experimentado diferentes relaciones, han aprendido de sus errores, han madurado profesional y personalmente. Quizás después de todo este tiempo han encontrado el momento adecuado para darle una oportunidad a ese sentimiento que tal vez siempre estuvo latente. Han vivido experiencias que los han forjado como personas, que les han permitido conocerse mejor a sí mismos y a los demás. Han aprendido a valorar la importancia de la intimidad, de la comunicación, del respeto mutuo. Han desarrollado una mayor capacidad de comprensión y empatía, lo que les permite afrontar las relaciones con una perspectiva más madura y realista. La madurez les ha dado la oportunidad de reconsiderar sus prioridades, de valorar lo que realmente importa en la vida, y de tomar decisiones basadas en sus propios deseos y necesidades. Tercero, el hermetismo. Sabemos que ambos son muy reservados con su vida privada. Han aprendido a proteger su intimidad, a no exponerse a la vorágine mediática. Y esto, sin duda, les da una ventaja. Pueden controlar cómo se comunica la noticia, cómo se maneja la información. Pueden decidir cuándo y cómo compartir su felicidad con el mundo. Han aprendido a lidiar con la presión mediática, a sortear a los paparazzi, a proteger su espacio personal. Han desarrollado estrategias para mantener su vida privada alejada del ojo público, para preservar su intimidad y la de sus seres queridos. Este hermetismo les ha permitido construir una relación sólida y duradera, basada en la confianza, el respeto y el amor mutuo, sin la interferencia de la opinión pública. La capacidad de mantener su vida privada en secreto les ha dado la libertad de elegir el momento y la forma de hacer pública su relación, de acuerdo con sus propios deseos y necesidades. ¿Y cómo pudo suceder este romance en secreto? Bueno, existen múltiples posibilidades. Podrían haber mantenido reuniones discretas en lugares alejados de los focos, aprovechando los viajes de trabajo, o simplemente buscando la privacidad que ofrece la vida cotidiana. Quizás, tras bastidores, la conexión jamás se cortó. Quizás, la chispa nunca se apagó del todo. La comunicación constante a través de llamadas, mensajes y videollamadas, pudo haber mantenido viva la llama de la amistad y el cariño. Los reencuentros ocasionales en eventos sociales o en encuentros privados pudieron haber intensificado la atracción y la conexión entre ambos. La complicidad, el entendimiento y la confianza mutua pudieron haber sido los cimientos sobre los que se construyó este romance secreto. El apoyo incondicional, en los momentos difíciles, pudo haber fortalecido el vínculo y consolidado la relación. Pero la pregunta más importante es, ¿qué sigue? ¿Cómo evolucionará esta relación? ¿Veremos una boda en el horizonte?
¿Planes de formar una familia? Las especulaciones no tardarán en surgir. Los paparazzi estarán al acecho y los fans, con el corazón en un puño, seguirán cada movimiento. La presión mediática será intensa y la pareja tendrá que enfrentarse a la constante atención de la prensa y los medios de comunicación. Las redes sociales se convertirán en un hervidero de opiniones, comentarios y especulaciones sobre su relación. La pareja deberá aprender a lidiar con la exposición pública, a proteger su intimidad y a mantener la solidez de su relación frente a las adversidades. La decisión de formalizar su relación, de casarse o de formar una familia, dependerá de sus propios deseos y planes de vida, y del rumbo que tome su amor. Lo que sí es seguro es que la vida de Can Yaman y de Method Demir ha dado un giro inesperado. Y en mi opinión, esto es algo para celebrar. Es una prueba de que el amor, a veces, encuentra caminos misteriosos y sorprendentes para manifestarse. Es una historia de segundas oportunidades, de sueños cumplidos y de la magia que solo el amor puede crear. Es una lección de esperanza que nos recuerda que el amor puede surgir en cualquier momento y en cualquier lugar, y que nunca es demasiado tarde para ser felices. Es una muestra de que los sueños a veces se hacen realidad y que las segundas oportunidades pueden ser más valiosas que la primera. Es una historia que nos inspira a creer en el amor, a perseguir nuestros sueños y a no rendirnos ante las adversidades. Y es aquí donde el futuro se abre y donde la imaginación juega un papel fundamental. ¿Qué proyectos tienen en mente? ¿Volverán a trabajar juntos? ¿Cómo afrontarán la presión mediática? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, el mundo estará atento a cada paso que den. La posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en un proyecto, ya sea una película, una serie o una campaña publicitaria, es muy alta. La presión mediática será constante y la pareja tendrá que aprender a gestionarla de forma inteligente y estratégica. Los fans estarán ansiosos por conocer cada detalle de su relación, y la pareja deberá decidir cómo y cuándo compartir su vida privada con el público. El futuro de esta pareja es incierto, pero lo que sí es seguro es que su historia de amor seguirá capturando la atención del mundo entero. Mientras tanto, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal. Activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can y de Met. Déjenme saber en los comentarios qué piensan ustedes de esta noticia. ¿Estaban esperando este momento? ¿Qué esperan del futuro de esta pareja? ¿Creen que durarán? ¿Les gustaría verlos protagonizar una nueva serie juntos? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría que emprendieran? Quiero leer todas sus opiniones. ¿Creen que podrían formar una familia? ¿Cómo imaginan su vida en el futuro? ¿Creen que podrán mantener su privacidad a pesar de la fama? ¿Qué consejo les darían a Can y Demet? ¿Qué esperan ver de ellos? Espero que este vídeo les haya gustado y que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Si les gustó, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de las novedades. No olviden dejar sus comentarios, compartir sus opiniones y debatir sobre este tema tan apasionante. Nos vemos en el próximo vídeo. Y que viva el amor. Chao, chao.